Bien, vamos a dar inicio al módulo atendiendo quejas y reclamos similares. Y el objetivo de aprendizaje de este módulo es aprender a abordar situaciones conflictivas con base a aspectos teóricos, prácticos y técnicas de autogestión. Nuestro temario tiene que ver con diferencias entre quejas y reclamos, tipos de conflictos, elementos y ámbitos de respuesta, plan de acción para manejar objeciones y solución de reclamos, indicadores de la propia gestión y monitoreo autogestionado. A partir de este aprendizaje y a partir de este concepto, nosotros podemos comenzar a hacer una reflexión. ¿Qué hace que se genere una situación conflictiva en nuestro mundo laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar? Cada humano, cada ser en sí mismo, tiene una serie de necesidades, una serie de características, una serie de intereses, una serie de experiencias y una serie de factores que van a contribuir positivamente o negativamente en un contexto comunicativo donde hay algún requerimiento o donde se haya sentido una persona con alguna carencia respecto a algo que necesitaba. Por lo tanto, los conflictos son parte de lo social, son parte de esta naturaleza humana comunicativa que implica que dos o más personas enfrentados a una situación problemática o de necesidad tengan puntos de vista distintos o sientan una situación desde puntos y ópticas distintas. En este concepto, en este curso, vamos a revisar qué es una queja y qué es una reclamación, enfocándolo en nuestra vida laboral y también en nuestra vida cotidiana, dependiendo de los distintos lugares donde nosotros nos vamos a enfrentar en distintas situaciones. Por ejemplo, en la queja, como usted ve ahí, se refiere a la manifestación documentada o verbal de un usuario o un grupo de usuarios con el fin de dar a conocer una situación anómala derivada de un servicio o de un procedimiento inadecuado con el objetivo que esto sea subsanado. ¿Cuántas veces a ustedes, cuántas veces a mí me ha tocado enfrentarme frente a alguna queja porque hemos sentido o hemos experienciado que el trato, que tal vez la petición no se ha cumplido o no se ha recibido de la manera correcta? Por lo tanto, el quejarse es parte natural de un proceso que se siente fuera de la satisfacción de la búsqueda, ¿verdad? De lo que requiere una u otra persona o también puede ser un grupo de personas. Esto implica que tiene que ver además de una característica desde las emocionalidades. Refleja, por lo tanto, una queja, un sentimiento de malestar, de desconformidad, de descontento. Sentimos que el trato tal vez que se nos ha dado o el no cumplimiento de lo que nosotros estamos buscando como necesidad o como requerimiento se cumpla de acuerdo a lo esperado. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado recibir personas molestas, desencantadas tal vez, y que reaccionan de alguna u otra manera que no necesariamente es la más apropiada para poder llegar a la solución de una problemática, y donde usted, y tal vez me ha tocado muchas veces a mí también, nos hemos sentido en un espacio de acción donde hemos tenido que intervenir en nosotros mismos para poder llegar a un punto de conversación que permita solucionar este problema? En algunos lugares existen los libros de reclamos, ¿verdad? Buzones también donde podemos dejar por escrito nuestra queja, y hoy día en este contexto desde la digitalización también podemos observar cómo a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes, también existen lugares donde podemos ingresar estos reclamos. Desde el carácter público, hay páginas, incluso, por ejemplo, me estoy recordando en este momento de la página de reclamos.cl, también hay buzones de reclamos en las páginas web de las mismas empresas, o simplemente en medios mucho más
populares, viéndolo desde el punto de vista donde hay mayor acceso en las redes sociales. En relación a la reclamación, en este aspecto nosotros vamos a entender reclamación como una manifestación documentada o verbal de un usuario o un grupo de usuarios con el fin de hacer constar una situación irregular o ilegal, derivado de un servicio o de un procedimiento inadecuado, con el objetivo de que esto sea subsanado legalmente. Por lo tanto, una reclamación tiene una escala aumentada, ¿cierto? Una mayor escala en función que ya infieren un conjunto de normas, de reglamentos, de legalidades o de ilegalidades que se consideran en un momento y que ya necesitan un proceso protocolar distinto para poder llegar a una solución. En este caso, la insatisfacción es de carácter, entonces, legal o contractual. Cuando no se cumple alguna cláusula, cuando no se cumple algún requerimiento que estaba establecido en una norma, en un contrato específico, en un artículo específico, y por lo tanto genera un conflicto o un incumplimiento, y esto hace que se haga necesario presentar una reclamación de manera más formal y oficial. De acuerdo a la temática que ustedes van a ver en este curso, tiene también una mirada respecto a los tipos de conflictos. ¿Y por qué atendemos a estos tipos de conflictos? Porque cuando existe tanto una queja o un reclamo, nos estamos encontrando en un lugar conflictivo, porque aquí hay una situación que no está subsanada y por lo tanto requiere de atención desde las personas que ocupan el lugar, ¿cierto? Desde el rol, dentro de donde el ejecutor va a tener que trabajar buscando mecanismos de soluciones a estas situaciones conflictivas. Para Reyes, 2000, dice que hay diferentes tipos de conflictos. Y en este caso estamos viendo y revisando, por ejemplo, el conflicto de intereses, es decir, lo que queremos. Y en este sentido, estamos hablando que lo entendemos como los medios para resolver las necesidades que tenemos o obtener las satisfacciones que estamos buscando. En este sentido, los conflictos desde los intereses pueden estar motivados principalmente por poder, ¿cierto? Hablábamos desde el rol, prestigio también, los recursos, reconocimiento, mejorar alguna posición, inclusión, representación, oportunidades de desarrollo, necesidades de cambio, seguridad personal y patrimonio. Por lo tanto, aquí hay una afectación que implica algo muy personal, ¿cierto? Un requerimiento personal y que se ajusta a una situación que necesitamos y por lo tanto, como atiende a estas necesidades, requerimos como usuarios que sean satisfechas por el organismo, por el funcionario, por la persona a donde yo voy a llevar este requerimiento, esta queja o esta reclamación. También para este autor nos habla de que hay otro tipo de conflictos y tiene que ver con los conflictos de valores. Es decir, aquí ya entra nuestra esencia, nuestros valores fundamentales, nuestras creencias. ¿Qué es lo que creemos respecto a la situación, al hecho que está generando esta reclamación o este conflicto? Por lo tanto, entendemos el tipo de conflicto desde los valores como un sistema más simbólico, ¿sí? Simbólico compartido, cuyas pautas sirven de criterio para la selección de alternativas de orientación y estas motivan comportamientos de nosotros. Por lo tanto, están espejadas en ciertas actitudes, en conductas y acciones, en el cómo nosotros nos vamos a desenvolver frente a lo que creemos, ¿cierto? Dentro de los valores, que es lo que necesitamos cubrir a través de este requerimiento. Por lo tanto, en los conflictos de valores están referidos mucha parte de la cultura de una persona, las tradiciones que tiene una persona, la parte moral, la religión, las valoraciones que tienen de una situación o de otra situación, los dilemas éticos, tiene que ver con identidad personal.
estas creencias básicas que decíamos adelante y comentaba un poco al inicio de esta parte, y que también está contribuyendo desde una posición ideológica. Entonces, desde los valores, los tipos de conflictos, desde lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que yo pienso como usuario, como persona, frente a lo que considero justo o lo que considero injusto, voy a apelar a esta búsqueda de solución de lo que estoy demandando. Y como lo decíamos también, o ya sea desde una queja o dentro de una reclamación. En el aspecto de los conflictos basados de derechos, es lo que nosotros también revisamos como lo que nos corresponde. Por lo tanto, este autor entiende o lo entiende como la facultad reconocida de una persona o grupo para obrar o exigir en función de una norma o un acuerdo legal. Hoy día sabemos que en la actual sociedad, una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, donde hay mucha información deambulando, vemos a un usuario, vemos a las personas que tienen en muchos aspectos, a diferencia de antes, más conocimientos, están más informados, por lo tanto esto hace que se vuelvan también más exigentes frente a sus solicitudes y frente a sus requerimientos. Y como está esto establecido, por lo tanto, buscan más, indagan más en algunos procesos, se informan más y llegan ya con antecedentes o con información adicional para hacer una solicitud de requerimiento o de una queja. Me imagino que en algunos momentos a ustedes, tanto como a mí, les ha pasado, ¿cierto? Desde un usuario, desde una persona que viene con mayor información y donde tenemos que aprender también a generar ese nexo comunicacional para poder abordar y llegar a un puerto de acuerdo a los protocolos, a los procedimientos y a las normas que también nos rigen dentro tanto de la persona que somos, pero también que hace sentido en la formalidad desde la institución donde ustedes trabajan y viceversa. Por lo tanto, desde los derechos tiene que ver con leyes, con normas, con reglas, con convenios, con acuerdos y ordenamientos jurídicos. Y por lo tanto esto está escriturado. Esto está puesto en papel. Hoy día lo vemos en las pantallas digitales, ¿verdad? Pero esto está establecido. Y por lo tanto, el poder comprender, poder saber desde dónde, desde qué lugar viene esta reclamación en la persona, desde qué lugar viene esta queja de la persona, invita a cada uno de ustedes y también desde mí y de otros lugares, ¿cierto? Desde todo lo que nos convocamos en la sociedad, que podamos reconocer estos tipos de conflictos para que nos ayuden a mejorar el procedimiento y poder llegar a una solución efectiva. ¿Cuáles son algunas causas frecuentes de los conflictos que se producen? Y aquí hay una cantidad de ellas y les voy a invitar, mientras ustedes están escuchando esta clase, el poder también reflexionar cuáles más han ustedes ido incorporando durante el trayecto de su ejercicio profesional y puedan tener tal vez una libreta de apuntes donde puedan ir canalizando estas ideas y transformándolas en algo mucho más consciente, más visible, para poder también pensar y reflexionar cómo pudiesen abordar mejor una situación como esta. Por ejemplo, algunas de estas causas frecuentes: la falta de información adecuada. Díganme que no hemos estado o ustedes se han enfrentado de pronto a alguna situación donde viene una persona, donde viene un usuario a contarnos una situación, ¿cierto? A generar algún requerimiento y no se cuenta con toda la información. Hay una carencia de esa información y que hay que buscar. Y que en ese momento las personas están casi esperando una respuesta automática al requerimiento. Y por lo tanto, ese vacío dentro de la información genera una incomodidad, una molestia y por lo tanto una queja. Los malos entendidos. Y acá esto tiene que ver con lo que yo
en el caso de ustedes, están expresando a este usuario, están expresando a esta persona, ¿verdad? Frente a una situación, desde la queja con la que viene o desde el conflicto que trae, ¿verdad? Y lo que la persona comprende y entiende o interpreta de la situación. Y de pronto pareciera ser que estamos hablando y que ustedes están hablando, ¿cierto?, en sintonías distintas, en canales diferentes. Y por lo tanto, porque no hay una claridad en la información, no hay una claridad desde la interpretación, no hay una revisión desde lo que está comprendiendo el otro, se generan malos entendidos y esto hace también que se produzcan fallos en los procedimientos y, obviamente, retrasos en las soluciones. Errores involuntarios. Pueden pensar, ¿verdad?, en algún momento donde usted ha estado en una situación conflictiva y desde ahí, como decimos por ahí, sin querer queriendo, ¿verdad?, se generó un error y que efectivamente puede ser porque hubo un salto, a lo mejor no se hizo un paso, no se emitió un documento y no fue consciente. No es porque quisimos retrasar el proceso, retrasar la información, como decimos también de pronto, a veces se nos pasó. Entonces, estos errores que son involuntarios, si no los manejamos, ¿verdad? No los mejoramos o no los reconocemos con la humildad que se requiere frente a la persona afectada o que tal vez siente que está afectada en una situación, entonces, si no lo podemos manejar adecuadamente, puede generar aún mayor más, encrechando esta situación conflictiva. Los desacuerdos, aquí tenemos una posición, ¿verdad? En los desacuerdos, cuando hay un conflicto, cuando hay una queja, en lo particular hay el lado A, le voy a llamar, y el lado B. Por lo tanto, ambas partes están con una mirada totalmente distinta de una determinada situación. Y esto hace que se genere una conversación, una negociación distributiva, donde cada una de las partes quiere recorrer su postura de acuerdo a lo que piensa y a lo que exige, y no se genera entonces un lugar que le llamamos en comunicación, además desde el punto de vista de los conflictos, el tercer lado. Mirar desde la otra óptica para poder llegar a un consenso. Entonces, desacuerdo, no estoy de acuerdo con esto porque yo necesito esto, ¿cierto? Este es mi requerimiento y quiero esta solución. Y por lo tanto, se genera un conflicto. Percepciones contrapuestas. Qué importante es el mundo de las percepciones y el poder identificar qué es lo que está pasando a nivel consciente en la persona, qué es lo que cree de lo que está solicitando, qué es lo que piensa de lo que está solicitando, porque a partir de ello yo puedo tener una información importante para poder darle un significado y una valoración a la queja o al reclamo y desde ahí buscar un canal de conversación que permita solucionar este conflicto. Pero cuando esto está en, decimos de nuevo, canales distintos, percepciones contrapuestas y ninguna de las partes cede, obviamente la situación se conflictúa y se genera una tensión y por lo tanto mucho más complejo es poder resolver el problema. Otro tema que no es menor y es las reacciones emocionales desfavorables. Cuando estamos molestos, cuando alguien siente que no se cumplió con lo solicitado, se dio una fecha y fue a tal fecha y no estaba concluido el requerimiento, se entregó una información, ¿cierto? Se le dijo y se generó una promesa técnicamente, ¿verdad?, de cumplimiento y esto no ocurre y viene muchas veces la gente a este lugar y desde esa emocionalidad las personas venimos y nos paramos en la vida de pronto con esta emocionalidad mucho más molesta, de enojo, de frustración, de ofuscación. Yo creo que en gran parte de nuestra vida nos pasa, ¿cierto? Y esto lo vivimos permanentemente en nuestros mundos laborales. Por lo tanto, las reacciones emocionales desfavorables, cuando las personas ya vienen en un estado de negación, en un estado de molestia, en un estado de enojo, hace mucho más difícil encontrar una solución en una conversación de búsqueda
abriendo espacios de apertura para poder revisar qué es lo que se considera que es injusto, qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que de pronto usted dirá, sí, tal vez es realidad, lo que se está exigiendo y qué es lo que se puede hacer a partir de ese requerimiento. Fallos en la comunicación. Si viene una persona que está en un tono de mucha molestia y yo confronto a esa persona y trabajo desde desde el mismo volumen de voz, si la persona viene muy molesta, muy enojada, y yo contesto de la misma manera, entonces también se generan estos fallos en la comunicación. La capacidad de escuchar a un otro, la capacidad de realmente de atender desde un enfoque de escucha activa para poder eliminar estos fallos comunicacionales y que también pueden estar afectados a través desde el punto de vista de los entornos. Conflictos que pueden surgir entre las áreas donde usted trabaja, ¿verdad? Desde los departamentos, el pimponeo, el que no, eso no lo vemos nosotros, vaya al siguiente módulo, vaya a la otra oficina, esta no es el área, ¿verdad? Y cuando se empieza un poco a pimponear el proceso y también a invalidar el trabajo de compañeros o compañeras, y eso lo percibe el usuario, ¿cierto? La persona que está en un requerimiento, también obviamente pudiese ser una causal importante a la hora de generar conflicto. Por lo tanto, ¿cuándo se quejan más los usuarios o los beneficiarios de un sistema? Primero, acá vemos como haciendo una sincronía de lo que hemos conversado acá, el conflicto de entrada, ¿cierto? Donde este usuario viene al lugar donde ustedes están, nos ponemos en esa posición, a presentar una queja de lo que hablábamos antes o una reclamación, y ya viene con una actitud negativa desde el inicio. Por lo tanto, ¿cómo va a trabajar este usuario? ¿Cómo se va a desarrollar este usuario? Muy probablemente, ¿verdad? Que ya les ha tocado ver con un tono de voz mucho más alto, bien, con un clima negativo, con una postura corporal a la defensiva, ¿cierto? Y que esto además va a afectar el entorno, porque no es cómodo estar en un lugar donde hay una persona que está muy molesta, está enojada, que está ofuscada, porque esto genera una incomodidad también en el ambiente. Ese es un conflicto de entrada. ¿Lo ha vivido? ¿Lo han vivido? ¿Cómo lo ha procesado? El conflicto de proceso. Y aquí vemos una articulación y una secuencia de situaciones que se van generando, porque surgen dificultades para, por ejemplo, entender bien lo que me están tratando de explicar, querer comprender que mi expectativa de acuerdo a un proceso, a un requerimiento, no se puede cumplir tal y como yo lo pido, por lo tanto me tengo que adecuar y entender con la capacidad de escuchar, de decir, ok, estoy equivocado, no se puede de esta manera, por lo tanto veamos una solución dentro de la flexibilidad. ¿Cuántas veces, verdad, hay personas que vienen correctamente a conversar, a decir, a contar una situación, y en el camino de la conversación empiezan a molestarse porque no le está gustando la información que usted le está entregando, porque no está de acuerdo con el procedimiento, no está de acuerdo con el protocolo o no era lo que quería como respuesta? Por lo tanto, esto va generando una tensión dentro de la conversación y por lo tanto también, lamentablemente, una actitud inapropiada y a veces, muchas veces puede pasar con un problema que no era el problema inicial. Esto que se fue generando y se van yendo a otros lugares, en otros tonos de conversación y por lo tanto se genera este conflicto. Veamos. Aquí ustedes en la pantalla pueden ver la dinámica o espiral de la situación conflictiva. El conflicto, ya lo entendemos, ¿verdad? Se puede generar un conflicto a partir de una queja, a partir de un reclamo, y por lo tanto, ambas dos son muy válidas para el conflicto. Entendíamos que son posiciones, ¿cierto? Son puntos de vista que están sujetas a mis percepciones, a mis pensamientos, a las interpretaciones o también a la objetividad de la situación cuando consideramos que no se ha cumplido con lo que está explícitamente dicho o está escriturado o que las personas consideran dentro de sus valores que es lo correcto. Por lo tanto, en una situación conflictiva,
cuando la persona, ¿cierto? Cuando el usuario, el beneficiario, viene molesto en una fase de contarnos su molestia, de expresarnos la razón, por qué viene, por qué lo trae la situación hasta nosotros, ¿verdad? Y qué hace que esté molesto. Cuando esta molestia avanza, ¿verdad? Y cuando se va sintiendo de que no se ha escuchado bien, que no hay una respuesta, no hay una solución clara a su problemática. A veces actúa alguna persona con esa necesidad de una respuesta ya, y no para 2 o para 3 días más, por lo tanto quiere la respuesta ahora, comienza rápidamente a generarse mucho más rápido este proceso. Por lo tanto, ya empieza la fase del enojo. Y en el enojo ya empieza a aumentar la respiración, a aumentar el volumen, ya empiezan las expresiones corporales, las palabras a salirse de un tono adecuado. Cuando ya esto pasa del enojo, cuando ya se empieza a cerrar, a bloquear nuestra capacidad de pensar bien frente a una situación, la persona se vuelve colérica. Y aquí en la parte colérica ya está irrigada todo el flujo sanguíneo, ya comenzó un conflicto interno en nuestro proceso neuronal, por lo tanto comenzamos ya a perder la noción de nuestras palabras, ya, como dice ahí, entrar en cólera realmente ya es estar bastante fuera, empezando a salirse fuera de sus cabales, a no querer escuchar, a no querer dejar que otra persona trate de hablar, ¿cierto? Y simplemente se comienza a accionar desde las palabras y con gestos mucho más fuertes, ¿verdad? Y pasa a este siguiente nivel que es lo iracundo, ¿cierto? Aquí ya se ve el descontrol, aquí ya se ve una incapacidad de manejar y de autorregular su emocionalidad y ya comienza mucho más a agudizarse el conflicto. Y cuando esta curva de espiral llega a su máxima, ya las personas se vuelven violentas. Y violentas puede ser agresión verbal, puede ser una agresión física, y ya sale del tenor de la búsqueda de una solución al problema. Lo conté acá y se los comento acá desde una parte bastante pausada. No necesariamente nosotros vamos a tener 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos entre un tiempo y el otro. Aquí, dependiendo de la situación, puede estar en nivel molesto y llegar rápidamente al violento con una falta de autocontrol. Sin embargo, dentro de nuestra capacidad de manejo, de resolución de conflictos, desde el rol que usted tiene, ¿cierto? Desde el rol que yo tengo, si tengo la capacidad de, en la primera instancia, cuando ya nuestro usuario beneficiario viene molesto, poder tener una escucha atenta, poder identificar la molestia, identificar la emocionalidad con la que viene, el poder espejar y poder llegar a un punto de inicio de conversación, es un buen momento para ir generando que esta dinámica de la espiral no suba, sino se pueda mantener en un nivel de negociación colaborativa, donde ambas partes podamos aportar, usted puede aportar a la conversación, el otro a la conversación, y poder llegar a un punto de equilibrio para la búsqueda de una solución. E incluso, y es más, si no hubiese una solución concreta para esa situación, el poder por lo menos hacer sentir a la persona que fue escuchada, que tiene orientaciones respecto a la problemática y que puede tener claridad de un proceso, de un requerimiento, ¿verdad? O de la petición, con promesas o compromisos que se cumplan. ¿Les ha pasado? ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Somos conscientes de nosotros mismos, de cómo podemos llevar a cabo este proceso y con mayor razón poder reconocer en un otro este proceso para poder abordarlo mejor? Qué importante es el poder estar en ese estado de atención y de conciencia para poder regular. ¿Cómo afrontar un conflicto? ¿Cómo afrontar esta primera fase, tal vez este primer nivel donde nos podemos escuchar todavía? Primero que todo, enfocar el objetivo. ¿Qué es lo que la persona busca? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita?
¿Qué es, si lo vemos desde lo valórico, que considera injusto? ¿Qué es lo que ocurrió, ¿verdad?, en una situación y que no ha permitido llegar a un punto de solución? Enfocar el objetivo. Y para esto hay que prestar mucha atención, escuchar con atención las palabras, la emocionalidad que trae la persona, ¿cierto? Y poder desde ahí desarrollar una conversación. ¿Qué le aqueja? ¿Qué le molesta? Y desde lo que le molesta, ¿cómo lo hace sentir? ¿Qué necesita que hagamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted quisiera? Y yo comienzo a abordar una conversación para regular y llegar a una solución conversada. Otro elemento clave acá. ¿Qué es lo que buscan las personas cuando vienen con un conflicto? Solucionar el problema. De pronto hay distintos, ustedes deben tener mucho conocimiento también, experiencia respecto a esto, mucha riqueza dentro de sus experiencias. Hay personas que no quieren escuchar, no quieren que les den, que les hablen, dicen yo, usted no me venga con un discurso, dicen a veces, no me explique todo esto de nuevo que yo ya me lo sé, ¿cierto? Puede pasar. Yo quiero que usted ahora me solucione el problema, ya, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades que nos dan los protocolos en nuestra organización. Si no manejo la información, puedo escalar la información, ¿cierto? El tema aquí es el poder centrarnos en la búsqueda de la solución, dentro de todas las posibilidades que tengamos, como tanto en nuestro rol como persona profesional, en nuestra institución. Y cuando ya hay algo que puede pasar, que sale de nuestras manos, que ya está fuera de nuestro control, que es algo que realmente ya usted ni la institución se puede hacer cargo porque no está en sus manos, el poder tal vez, si está en las posibilidades, entregar alguna información que le pueda servir a la persona para poder avanzar en la solución de su problema, tal vez en otro organismo, con otro mecanismo, también es una puerta de salida para poder resolver un conflicto. Y por lo tanto, también acá en este ítem nos habla de lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas. Y lograrlas cuando están diseñados, decimos de nuevo, los procesos están diseñadas, los pasos a seguir. Maravilloso, es verdad, el poder entregar soluciones concretas y también cumplir expectativas. ¿Cuántas veces, tal vez a usted también le ha pasado, que hay personas que dicen, muchas gracias, realmente, incluso dicen, se pasó, no pensé que iban a solucionarme tan rápido el problema, no creí que la institución realmente me iba a escuchar, superaron mis expectativas. Muchas veces, seguramente a usted le ha pasado este tipo de comentarios y de gratitud de la persona que usted ha atendido frente a una situación. Sabemos que buscamos ese camino dentro de todas las posibilidades que tenemos, pero también reitero y vuelvo a tomar el punto desde lo anterior, desde que cuando no está en las manos, no está en nuestras posibilidades, el poder abrir una nueva ventanita de orientación para que la persona sienta efectivamente que fue escuchada y que hubo una intención y una atención frente a su problemática. ¿Cómo lograr afrontar entonces un conflicto? ¿Cómo buscar un camino de diálogo, ¿cierto? Una salida positiva, ¿cierto? Que genere una regulación en una conversación de posibilidades. 3 reglas básicas. No responder a la defensiva, ¿cierto? No elevar el tono de voz, ¿sí? Neutralizar desde un volumen más social que permita a la persona, nosotros somos capaces de espejar a un otro, ¿cierto? Como un reflejo, como un espejo. Y a medida que nosotros manejamos esto, la persona también va cediendo ese espacio y nos va imitando. Actuamos como por imitación. Entonces, otro elemento importante acá de poder revisar es ejercer autocontrol sobre nosotros, las personas que estamos en esta
momento de tensión, que a veces no necesariamente dice, esto no es mi culpa, esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con otras personas o con otras situaciones. Sin embargo, ya en estar en el rol significa que vamos a responder y nos vamos a poner en la posición de la búsqueda de la mejor solución. Así que ejercer autocontrol sobre los pensamientos, las emociones y las conductas nos va a ayudar a manejar una situación conflictiva de una manera que nos permita equilibrar. Y otro elemento bien importante acá es argumentar tus afirmaciones y utilizar datos concretos para corregir al usuario. ¿Cuántas veces hay personas que sienten de pronto que vienen y nos dicen una cantidad de cosas y según ellos vienen con argumentos muy válidos y de pronto usted tiene la información, tiene la evidencia concreta, tiene el dato puro, por lo tanto, cuando usted logra argumentar con credibilidad, con confianza, con convicción, con seguridad, eso también provoca que la persona se pause, se vaya frenando y vaya comprendiendo y haciendo, a ver, ya, esto no es porque me lo están diciendo porque sí, sino realmente lo puedo ver, lo puedo evidenciar, entonces puedo entrar en razón en mi conversación para poder darme cuenta que efectivamente estaba equivocado. Ahora, usted me estará pensando tal vez, la verdad que sí, puede decir usted, me ha pasado que en algunas ocasiones las personas reconocen que se equivocaron, piden disculpas del caso, agradecen después, ¿verdad? El caso que usted le haya aclarado una situación o le haya confirmado una información u otra. Sin embargo, pudiese ser que puede pasar con alguna persona, con algún pequeño menos grupo de personas que no reconozcan sus errores, pero simplemente se silencian y al final se vayan, pero sí saben en la conciencia de que efectivamente es lo que es y que está ahí escriturado, está dicho, ya está definido y por lo tanto esa era la mejor evidencia frente a una actuación. Vamos a avanzar. Espero que vayan junto conmigo revisando, pensando, llevando esta conversación que tengo acá a partir de este curso que usted está revisando y vaya también conectando con sus experiencias y vaya trayendo esos momentos y sobre todo cómo usted también ha interactuado o cómo ha actuado frente a una situación como esta. ¿Qué hacer? Algunas recomendaciones de qué hacer con los reclamos. Primero que todo, escuchar atentamente, dejar que la persona exponga su punto de vista, ¿verdad? Que exponga los motivos de la queja, del reclamo, por lo tanto, tener esa capacidad de atención. Escuchar atentamente implica silenciar nuestros ruidos mentales, nuestras propias percepciones, ¿verdad? Y poder concentrarnos en aquella conversación, en aquellas palabras que se repiten más, donde se intenciona más la voz, donde carga más la voz la persona, donde hay una emoción ahí que le está afectando, y el poder llegar a comprender la queja y el reclamo. Y desde ahí buscar ese nexo de solución para no caer, como decíamos de pronto, en malas interpretaciones que al final generan mucho más brechas en las problemáticas que solución del conflicto. 2. Respetar la opinión del o la usuaria. Fácil o difícil, a veces es más difícil que fácil, a lo mejor usted está diciendo, no, para mí es fácil, yo entiendo esto, por lo tanto lo tomo de buena manera y lo he podido conducir. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿verdad? Pero es importante respetar, anotar, si usted tiene la posibilidad de pronto de registrar los datos que le están aportando, es una buena técnica, parafrasear, ¿cierto? A través de las palabras, para mostrar interés de sus opiniones, repetir con las palabras que mismas, ¿verdad? Que la persona está hablando, usar alguna de sus palabras y poder conectar para poder hacer sentir a la persona que efectivamente es importante lo que nos está diciendo, aunque a veces en nuestros propios juicios sintamos que no es lo correcto. Sin embargo, para poder manejar un conflicto es importante ponernos en una posición
de atención, de respeto, que va a lograr que la persona también se pueda encauzar en una conversación. 3, comprometerse. Y aquí el mundo de los compromisos es muy importante. Si la reclamación tiene solución, nos comprometemos con una fecha, de la forma, cuándo tiene que venir, cuándo tiene que hacer un trámite, cuándo va a estar solucionado el problema. Efectivamente, ese compromiso debe ir no solamente porque sí, hay que decirlo para dejar tranquilo a la persona, sino porque efectivamente es posible. Por lo tanto, el compromiso implica el cumplimiento de una promesa. Y a medida que podamos cumplir con ellos, también vamos a tener como personas en nuestro rol y como institucionalidad, credibilidad frente a las distintas dinámicas y procesos que tenemos instalados. Y 4, controlar, realizar un seguimiento oportuno, saber qué está pasando con esta reclamación y no quedar como irresponsables, ¿cierto? Dentro del proceso. Si usted tiene un seguimiento de un procedimiento, si usted pidió a lo mejor un correo electrónico para hacer un seguimiento, un número de teléfono para hacer un seguimiento, tener un ordenamiento ahí de las tareas y pendientes que tenemos frente a alguna situación conflictiva y por lo tanto buscar la forma de saber que se llegó a buen puerto y a buen término de ese proceso. Recordar entonces, para retroalimentar lo que hasta acá estamos viendo, identificar la necesidad que tiene nuestro usuario beneficiario, la persona, centrarse en la satisfacción, en lo que desea, en esta búsqueda, adecuar la comunicación en un lenguaje que nos permita reconocer, conocer, ¿verdad? Y generar también un diálogo fluido para una mejor comprensión. Utilizar una terminología adecuada con el usuario, evitar frases que provoquen rechazo, muchas negaciones, que usted está equivocado, que es que no es así, por eso esto ya se lo dije antes, como no tenemos que también pensar y ver de qué forma nosotros estamos trabajando nuestras palabras, nuestro lenguaje, para abrir, vuelvo a repetir este concepto que lo he trabajado en este módulo, abrir espacios de conversación para la búsqueda de solución de los conflictos. Y por lo tanto, algo muy importante es dedicar el tiempo necesario a la persona, el requerimiento, de acuerdo también, insisto, a las políticas que ustedes tienen y llegar a ese momento de poder ser ágil en esta búsqueda de solución del problema. Voy avanzando. Aquí voy a mostrarles algunas respuestas que pueden saber también ustedes y que les va a significar cómo resolver asertivamente, ¿cierto? Cómo actuar asertivamente en una situación conflictiva. Y cuando hablamos de asertividad, estamos diciendo que tenemos la capacidad de decir lo que hay que decir, de expresar lo que hay que expresar de manera adecuada y que genere una conversación y por lo tanto tengamos la capacidad de ser honestos, que es muy importante ser honesto, ser honesta, poder entregar una información coherente y adecuada y desde ahí abrir entonces la asertividad. En la respuesta asertiva hay algunos elementos importantes de repasar, como por ejemplo el autocontrol, la escucha activa, el intercambio emocional y la solución. El autocontrol está relacionado con nuestra propia gestión personal, nuestra gestión de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos frente a esta situación? ¿Qué pensamos frente a este hecho? ¿Qué pensamos frente a esta persona? Veámonos en un conflicto. Convéncete a ti mismo que la situación no es tan grave. Evitar empezar con pensamientos negativos porque ya eso va a hacer que uno se ponga en una posición de confrontación, ¿verdad? ¿Cómo está mi emocionalidad? ¿Qué está pasando conmigo frente a esta situación? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy incómodo? ¿Estoy nervioso? ¿Estoy tenso? ¿Ya me estoy enojando? ¿Estoy ensimismado? ¿Estoy más silencioso? ¿Y cómo me comporto?
Todo esto que pasa por nosotros en fracciones de segundo y que a veces no somos conscientes, si nosotros aprendemos a conocerlos, a dominar esta parte de nosotros, por lo tanto vamos a poder lograr mayor autocontrol y poder gestionar mejor con un otro una experiencia desde el punto de vista de la resolución de un conflicto. ¿Cómo autocontrolarnos? Primero, reconocer nuestras primeras señales de activación, lo voy a ver en las láminas posteriores, para que ustedes también tengan ahí este material con ustedes y lo puedan repasar y lo puedan leer. El segundo paso es reducir la activación, ya la vamos a ver, utilizar autoinstrucciones de control, que estoy segura que muchas veces lo hacemos, y una reflexión posterior en positivo. En la primera etapa, entonces, cuando reconocemos las primeras señales de activación, cuando está este momento de conflicto y viene esta persona enojada o yo ya estoy en esa posición también, podemos revisar cómo está entonces nuestro cuerpo, qué es lo que estoy pensando frente a la situación, ¿verdad? Porque nuestra emocionalidad, nuestra corporalidad habla de lo que nos está pasando en un momento. Y quiero decirles que las emociones son contagiosas. Por lo tanto, si alguien está molesto y yo contribuyo a ese enojo, por lo tanto es difícil manejar un conflicto. Pero si esa persona o usted está en un tono emocional de autocontrol, de calma, de tranquilidad, y aunque la persona venga muy alterada, va a poder comenzar a bajar y a regular esta conversación al tono donde usted está conversando. Así que reconocer los primeros síntomas, ver. Hay personas, a lo mejor usted se puede a sí mismo cuando está nervioso, le da un sistema de cosquilleo, si se va a enojar, le empieza algún dolor de estómago, empieza a tensionar las manos, ¿verdad? Hay una contracción en los gestos, el ritmo respiratorio a veces se acelera o se pone más lento. Entonces, reconocer. Si lo puedo reconocer en mí, tener esa capacidad de autorregulación, ¿cierto? De autoconciencia de mi emocionalidad, qué es lo que está pasando conmigo, puedo trabajar y aplicar técnicas que me ayuden a estar en un estado mucho más neutro, que eso también nos va a permitir tener una mejor condición, ¿verdad?, dentro de nuestra salud mental, desde nuestra vida laboral, y esto después lo encauzamos en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Por lo tanto, es muy importante el reconocernos. Y si nosotros nos podemos reconocer y tenemos también esa capacidad de atención, podemos reconocer a un otro cuando ya viene con ciertas características para poder colaborar y contribuir desde mí, ¿cierto? Desde una calma, desde un manejo de una situación, poder contribuir a un mejor diálogo y a una mejor conversación. ¿Cómo podemos reducir la activación? Hay algunas técnicas, a lo mejor ustedes tienen varias más ahí que están pensando y que la aplican, y tiene que ver con la relajación, ¿verdad? La respiración consciente. No sé si alguno de ustedes de pronto practica el mindfulness, ¿verdad? Algunos el yoga, u otros escuchan música, ¿verdad? O se paran un ratito a tomar un vaso de agua, etc. Hay diferentes maneras, pero en la práctica rápida, cuando se viene una situación, es bueno esa conciencia de la respiración, ¿verdad? Si yo estoy alterado, me estoy molestando, estoy enojando o me siento que me están atacando, ¿verdad? Puedo trabajar desde mi inconsciencia una pequeña respiración, 3 respiraciones profundas que me ayudan a manejar mi ritmo cardíaco, a bajar, como decimos, las revoluciones y poder abordar mejor una determinada situación. Por lo tanto, una respiración nos puede ayudar en pocos segundos a poder autorregularnos. Otro elemento que es interesante de revisar y que también lo hacemos a veces de manera más inconsciente que consciente es utilizar autoinstrucción. Y esto tiene que ver con autoinstrucciones de control, cuando nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Estos son como monólogos privados, ¿verdad? Preparación para una situación conflictiva. Esta es una situación difícil, pero voy a mantener la calma. Nos hablamos nosotros, ¿verdad? Piensa en las consecuencias y mantén la calma, ¿verdad? Si fuera una situación con una persona.
no me conoce y esto está pasando a nivel de pensamiento, no me lo voy a tomar como algo personal. No voy a discutir, lo estoy pensando otra vez, sé lo que tengo que hacer. Me mantendré tranquilo, tranquila. Perder el control no aportará nada positivo. Se da cuenta que a veces y muchas veces tenemos conversaciones internas y que nos ayudan a favorecer, a tener un mejor impacto, un mejor tiempo para poder regular y poder generar una posibilidad frente a una situación conflictiva. Otras que ustedes pueden ver también ahí, impacto y confrontación. Puedo controlar la situación si estoy calmada. No vale la pena sacar las cosas de quicio. Piensa en lo que tienes que hacer, resolver el problema, ¿cierto? Por ejemplo, para afrontar la activación, empiezo a notar las primeras señales de activación, puedo controlarla. Entonces, si usted se empezó a molestar y siente que la molestia la lleva al estómago y ya le empezó como a generar una pequeña molestia, ya me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo incómodo, regulo, ¿cierto? Estoy apretando las manos, me estoy poniendo tenso, ¿cierto? Que siento que mi cara, que mi rostro ya se tensó, regulo, respiro, cambio tal vez el foco de mi pensamiento, lo tomo más a positivo y hago un cambio en mi autorregulación. Y por último, en esta etapa, reflexión posterior positiva. Cuando salimos de la situación conflictiva, pasó el mal rato, uno trata de cambiar, dicen algunos, ¿verdad?, el chip de la situación, olvidarse, buscar un camino distinto, reencuadrar este pensamiento negativo, verlo desde otra manera. Quitarle la importancia, ¿verdad? Para que no interfiera en tu día laboral. Qué difícil es a veces esto, cuando estamos en situaciones difíciles. Y a veces no solamente conflictos con usuarios, con personas que vienen con nosotros, sino a veces lamentablemente pasa en equipos de trabajo, con jefatura, con departamentos, con colegas, etc. Entonces, restarle la importancia para que esto no afecte, es importante revisar qué es lo que me está provocando esta molestia, esta incomodidad, qué es lo que estoy pensando y por qué lo estoy pensando de esta manera, cómo lo puedo pensar diferente, cómo lo puedo ver diferente para que yo pueda actuar con una facilitación, ¿verdad? Y desde ahí poder mejorar el proceso. También, olvidarlo es mucho mejor, ¿cierto?, que ponerse furioso y siempre sacar lo positivo. ¿Les ha pasado que en algún momento ya pasa el tiempo y uno después se ríe de algunas situaciones? ¿Qué pasaría mucho mejor si vivimos nuestra emocionalidad, pero lo podemos reencuadrar mucho más rápido? No tomarse las cosas personal, hacer un descanso, ya de pronto cuando ya es muy fuerte la situación, tal vez decir al usuario, ¿cierto? Sabe que vengo enseguida, justo tengo una llamada, voy a pedir a un compañero, una compañera, que puedes hacer un recurso en algún momento ya mucho más difícil para poder abordar mejor la situación. Y alejarse de esta situación cuando uno ya se pone muy tenso y para poder relajarnos y poder tomar este control. Y por último, ya estamos acabando esta parte de la clase más asincrónica de este módulo. Ustedes cuentan con material adicional para poder revisar el locus de control. Y esto tiene que ver con el querer, ¿cierto? Tomar el control, mi autocontrol, liderar mis procesos, ¿verdad? Y por lo tanto, asumir la responsabilidad de lo que a mí me corresponde, desde mis acciones, buscar las maneras de canalizar acá, que no me lleve mi emoción, que no me lleve la mala actuación de otra persona o el pensamiento, ¿verdad? Sino el poder atender realmente una situación desde mí. Yo controlo, yo tomo decisiones, por lo tanto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué camino voy a abordar? ¿Cómo voy a ir manejando estos niveles tensionales para poder tener una mejor conversación, facilitar estos procesos que no me impacten tan fuerte y que si me impactan yo los pueda regular para poder tener también un mejor trato con las personas y viceversa, el poder conocer a las personas que atiendo, con las que más comparto permanentemente y poder llegar a soluciones ágiles. Y esto influye mucho qué pensamos, ¿verdad? Cómo sentimos y cómo actuamos. Hacernos esa revisión nos va a ayudar bastante a mejorar en los momentos de situaciones conflictivas. Y para finalizar, les dejo este ejercicio, que ustedes lo puedan hacer ahí donde están y revisar su creencia. ¿Qué creencia tengo
frente a las situaciones conflictivas? Si lo veo en negativo, ustedes pueden tener muchas otras maneras, haga usted el ejercicio. ¿Qué percibo? ¿Qué percibo de una situación conflictiva? A lo mejor alguien puede decir, percibo que va a quedar la embarrada, va a ser un día negro, eso percibo. ¿Qué pienso? Que es un puro problema estar ahí atendiendo personas o estando en ambientes conflictivos. ¿Qué siento? Me siento nerviosa, me siento nerviosa, me siento inquieto, me siento enojado. ¿Cómo actúo? A lo mejor usted va a decir, actúo con molestia, actúo a la defensiva, me retraigo, me silencio. ¿Cuál es el resultado? Haber pasado un mal rato, que me duela la cabeza tal vez, que me quede un día gris, ¿verdad? Y que simplemente no haya podido lograr la solución de un problema. ¿Se dan cuenta? Si mi creencia frente a una situación conflictiva, yo sumo más conflictos y más cosas negativas, lo más probable es que prontamente caiga en ese círculo vicioso de que cada vez que haya una situación conflictiva, no la pueda manejar, no la puedo regular porque ya la posicioné como algo muy negativo. Y luego, ustedes ven ahí el mismo camino, pero lo vamos a hacer en positivo. Situación conflictiva. ¿Qué percibo? Y es lo que ustedes van a hacer a partir de lo que estamos conversando. Percibo que es algo que lamentable que esté, pero se puede solucionar. ¿Qué pienso? ¿De qué manera voy a trabajar esta situación para que se solucione? ¿Qué siento? Me siento tranquilo, me siento que puedo manejarlo. ¿Cómo actúo? Con escucha, con calma, me sereno, pongo atención para buscar una solución. ¿Cuál es el resultado? Tomo el control, por lo tanto se buscó una solución y desde ahí puedo conversar y retroalimentarme en positivo, ¿verdad? Es decir, que cada vez que yo puedo ser consciente de una situación conflictiva y la puedo manejar, se pueden generar mejores resultados. ¿Cómo le fue a usted en este modelo de ejercicio de creencias? Bueno, la invitación es esta, a trabajar, a pensar, a estudiar el material, a revisar que los conflictos son parte de lo social del humano, pueden ser oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora y también oportunidades de aprendizaje. El cómo nosotros abordamos desde lo individual, pero también desde lo colectivo un conflicto, cuáles son nuestras técnicas, nuestras mejores herramientas, nuestros mejores procedimientos, un protocolo de actuación adecuado, información clara, ¿verdad? Y precisa, cumplir con los compromisos, nos va a ayudar a generar un camino mucho más organizado, mucho más ordenado, mucho más colaborativo y desde ahí también con una cultura mucho más positiva. Nos encontramos en un siguiente módulo. Que les vaya muy bien en esta experiencia de aprendizaje.